Bueno, tengan ustedes muy buenos días, tardes, noches, depende de cuando vean este programa. Y hoy tenemos en Solo pero bien acompañado nada más y nada menos que a Eduardo Calvo, más conocido seguramente por el Heavy Re Jodido, pero detrás de esa máscara tenemos un actor, pero de los mejores actores que tiene este país. Gracias. ¿Cómo andás? Gabo, bien, está bien. Bien. Sí. Muy contento de estar acá con vos, en este lugar emblemático. Donde estuviste además. Donde estuve. Tuvimos la suerte de tenerte. Sí. Bueno, primero agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por venir acá, por estás lejos, digamos, y por haber llegado hasta acá, hasta santos lugares, a la tuerca. Para nosotros es un placer recibirte, sabes que sos un amigo de la casa. Has estado en el Galponazo, cuando estuvimos con el Galponazo y ahora acá en la tuerca, siempre bienvenida a tu visita. Bueno, la idea es charlar un poco de tu vida, tus pensamientos, tus motores y tus ilusiones también. Ya va a llegar el momento donde hablemos un poco del heavy, pero yo quiero conocer un poco tus comienzos, cómo fue que nació en vos esa semillita del arte, de la publicidad, de la actuación. ¿Cómo empezó Eduardo Calvo? Y con muchas ganas iba mucho al teatro con mis viejos a ver obras de diferente calibre y me empezó a gustar el teatro. Entonces a los 16 años quise entrar a la escuela municipal, me dijeron que no podía porque tenía que tener 18 y empecé a estudiar con Ricardo Pasano, un actor de la época del cine de oro, ¿no? Un gran maestro que lo tuve a los 16 años. Después a los 18 años entré en la Escuela Municipal de Arte Dramático y ahí un poco empecé a escribir cosas de humor, muy incentivado por los profesores que tenía, porque armábamos historias y todas las historias que yo inventaba tenían que ver con el humor. Me dijeron escribí cosas de humor y empecé a hacer adaptaciones de obras clásicas, de cuentos. Ya desde que entraste a arte dramático, entraste con la máscara de la sociedad. Sí, con la máscara de la comedia. Eso fue a los 18 años y mientras estudiaba me presentaba en bares, hacía espectáculos de humor, a veces con mis compañeros. También experimenté con el audiovisual, con un amigo que hacía cine, Fernando Alcalde, hacíamos sketch, filmábamos en la calle. Ahí empecé a escribir y a hacer humor, a hacer personajes. Después con los compañeros nos juntábamos en un taller de escultura que tenía el gran artista, el escultor Antonio Oriana, que era el papá de Estela Oriana, que era compañera mía de la escuela municipal, y ahí hacíamos peñas y yo hacía la parte humorística, digamos. Otro cantaba, otro hacía cosas dramáticas y bueno, yo hacía personajes humorísticos. Eso digamos, ya empezabas haciendo varieté mientras estabas estudiando también. Sí. Y el primer personaje que hice fue el hijo de Martínez de Oz, se llamaba Alfredito. Y cantaba una canción, después hice un monólogo de Edipo Rey, que lo hice en un bar de Palermo, donde hacíamos un espectáculo con mis compañeros de la escuela. Y ahí fui sumando cosas humorísticas. Yo soy muy admirador de cuando uno la pega, en este caso como se le dice pegarla cuando lográs tener un nombre con alguno de tus trabajos, como Heavy, que es un personaje que va a quedar en la historia de los argentinos. Pero me admiro mucho el descubrir la carrera que llevó, porque dicen que cuando la suerte llega uno tiene que estar preparado. Y creo que es un poco eso, no es suerte solamente, sino que es toda una carrera que llevaste adelante, donde has pasado, digamos, por diferentes lugares y por una época donde el paracultural, el ironía y todo esto, digamos, empezaba como a crecer una idea de hacer teatro independiente, que vos fuiste parte, digamos, de eso también, y que después cuando llegó ya había todo un recorrido, ¿no? Porque decís desde los 16 años haciendo teatro.
Sí, desde los 16 y desde los 18 trabajando a full, creando cosas y haciendo personajes. No sé, por ejemplo, en el Café del Jazz, era un lugar de San Telmo donde tocaban bandas muy importantes de jazz, y en los recreos de esas bandas, los parates de esas bandas, los descansos, en el entretiempo de esas bandas, yo hacía personajes en ese lugar. Ahí convivía con grandes músicos, por ejemplo Hernán Oliva tocaba en su vejez, tocaba el violín ahí en ese lugar. Fue hermosa esa época. Bueno, Babilonia, el Museo de Arte Cómico, donde se trabajó con Héctor Malamud, que después formamos con Héctor Malamud, Carlos Belloso, Carlos Castaño, armamos el Centro Cómico en la calle Corrientes y dábamos clases. Empecé a dar clases cuando tenía 20 años, después hice humor gráfico, fui también circulando por los distintas, siempre tuve la inquietud con el humor, de cosas, con géneros. Fue así, digamos. La curiosidad te fue llevando por... Esa curiosidad que todavía conservo, por suerte, que me lleva a seguir desarrollando personajes, espectáculos, a dirigir, a veces a escribir y no dirigir, hacer personajes, a ayudar a la gente a concretar sus proyectos humorísticos, eso también me encanta. Siempre, digamos, ¿cuándo lograste vivir del teatro, de la actuación, desde los 20 años? No, yo trabajaba, hice otras cosas paralelamente. Como todo, ¿eh? Sí, fui cadete de una agencia de autos, después trabajé con mi viejo que tenía una inmobiliaria muchos años, y más o menos a los 30 me dediqué de lleno, digamos. ¿La familia cómo recibía esto de quiero ser actor o voy a ser actor? ¿Lo acompañaba? Sí, lo acompañaba con cierta crítica, esta cosa no, tenés que hacer algo formal para vivir y hacer paralelamente teatro, que no vas a comer de eso. Sí, no vas a, claro. No sé si existe... Tenías razón, pero bueno, yo existí. No sé si existe hoy es, digamos, lo mismo que existía cuando nosotros empezamos a estudiar, pero había, ¿no? Todo eso de decir, bueno, hago teatro, y decir, bueno, está bien, pero ¿de qué vas a vivir? No, quiero vivir de esto, no, bueno, pero además, ¿qué vas a hacer para poder solventarte? Digo, sí. Había mucho de eso, ¿no? Mucho miedo. Sí, sí. Hoy creo que la industria ya está considerado más como una industria, ¿no? También la actuación y el teatro o el arte en general, digo, sabemos que se puede vivir de alguna manera. Sí. De eso. Igual el arte no es mercantil, digamos. Para mí nunca fue mercantil, digamos. O sea, siempre está primero lo artístico y después no es que voy a montar algo porque se supone que eso va a vender. O sea, nunca especulé. Nunca especulaste con eso. Y está bueno porque también eso te llevó a ser quien sos y el pensar, digo, creo que es un tema ideológico también, de decir, primero es lo que amo y después va a venir, porque el comercio está, de alguna otra manera, o el tema de poder vivir, sí. De eso, pero viene después de estar haciendo lo que más, ¿no? Es la diferencia, no busco el trabajo, sino que busco la pasión de ocupar el tiempo y mi alma en esto, y esto aparte me da de comer, y creo que los artistas tenemos ese placer que estamos ganando dinero o no, poco o mucho, pero ocupando el lugar en el mundo que queremos ocupar. Y creo que se nota eso en vos, en tu laburo, en todo, porque nunca dejaste de dar clases, nunca dejaste de crear, nunca dejaste de hacer personajes, de volcarle a los demás tu sabiduría en cuanto a los conocimientos, digamos, teóricos de cómo construir un personaje, ¿no? Tenés una escuela. Y cuando llegó, digamos, la explosión de este personaje más conocido, digo más conocido porque tenés personajes buenísimos como el representante, como el nervioso, maldito, tranquilino. Digo, el heavy fue por ahí el que más pegó. ¿Cómo fue ese paso cuando lograste, digamos, estar
ser conocido popularmente. Yo creo que ahí juega un poco, no sé, la casualidad y la locura. Creo que no es algo que uno piensa que una cosa va a funcionar y que va a explotar, ¿no? Es algo, no sé si es casualidad o es sembrar mucho y después eso. Es un personaje que el Heavy que empezó en el 88, digamos, en 1988. Y digamos la popularidad del personaje llegó en el 2002. Ese recorrido que venía del teatro, el Heavy era el presentador de muchas pelucas para un solo calvo, de personal. Y después tomó tanta fuerza que la gente empezó a decir el Heavy, se llamó el Heavy, pero en realidad el Heavy se llamaba Charlie en un principio, y la gente le empezó a decir el Heavy, 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 y bueno, los que vieron muchas pelucas saben que se llama Charlie, otros no, pero es como que la gente lo hace suyo el personaje, y eso está buenísimo, eso está bárbaro, es un reconocimiento a través de lo que uno hace, a través del arte de uno, ¿no? Y eso es maravilloso, es como muy cariñoso, muy... Aparte de ser un personaje divino, digo, de que trajo mucha ternura también a su público, que nos miraban, digo, ¿cómo te llevas con eso? Con un éxito que se instala y que a veces es difícil salir de ahí, digamos, ¿no? Sí. Lo vuelco por ahí también en los espectáculos. Por ejemplo, La Máquina de la Alegría, que es un espectáculo que armamos con Alfredo Allende. Estoy con un actor y pianista extraordinario que es Fernando Migueles. Y el espectáculo plantea, es una conferencia de prensa, el Heavy se despide de lo artístico, se va a dedicar a otra cosa. Entonces salta el representante, Rubén Galante, que es el representante, que le gusta este personaje, entonces pierde su artista, que es el Heavy, entonces hace una convocatoria para una comedia musical, entonces elige una persona, entonces ahí lo elige a Tuco Zuckerman, que es el personaje que hace Fernando Migueles, que es un pianista. Le toma una prueba y queda para una comedia musical que se va a llamar Elvis vive y toma mate en una pieza de la calle Humberto Primo. Entonces después cuando entra el Heavy se encuentra con Tuco Zuckerman, terminan teniendo un amigo en común y emprenden un viaje juntos a Estados Unidos porque van a salvar a su amigo, que es un humorista que está condenado a muerte, está condenado a la silla eléctrica por un crimen que no cometió. Entonces viajan en avión, después se tiran del avión y caen en un desierto, después pasan por un casino, y en todos esos lugares hay personajes que tienen que ver con ese personaje que está preso en Estados Unidos. Y no hay nada, o sea, tenemos solamente carteles que dicen dónde estamos. Y no hay nada más que un piano, que es un poco La Máquina de la Alegría, también el piano, que está en todos los espacios. En el desierto hay un piano, en el casino hay un piano, en una cárcel hay un piano, en el avión hay un piano. Y es un poco eso, es una despedida ficticia, ¿no? Como no sé si los chachaleros o los fronterizos que siempre se despedían. Bueno, con el Heavy pasa un poco lo mismo. Entonces juego con eso. Qué bueno. Qué lindo. Y canto, me gusta mucho cantar en el espectáculo y bueno, y tengo un pianista extraordinario al lado que es Fernando Migueles y hacemos canciones. Que ese espectáculo está vigente, lo estás haciendo. Sí, lo estamos haciendo de gira, hicimos 2 temporadas en el Centro de la Cooperación y lo hicimos en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Y digo, vos sos una persona muy creativa y aparte de ser docente, estás todo el tiempo creando, digamos,
¿no? ¿Cómo, desde qué lugar abordás? O sea, ¿cómo llegas a los personajes que encarás? ¿Tenés una forma determinada o van surgiendo diferentes cosas? Digo, ¿cómo vas creando eso y qué tenés en cuenta para crear ciertos personajes o ciertas obras? Digamos, en cuanto al humor, el proceso creativo. Más sí, en cuanto al humor, a veces tengo una idea y eso por ahí lo llevo a la práctica o por ahí pasan años y sigo escribiéndolo y en un momento digo, bueno, lo largo, pero no sé, distintos tiempos, digamos, o pruebo cosas, pruebo personajes nuevos y ahora estoy armando mi personaje nuevo que lo voy a hacer en el verano. Ya. Sí, ya. Pero este año fue así como maratónico, porque hice 4 espectáculos diferentes al mismo tiempo. Fue maratónico. La Celebración, una obra de teatro hermosa. Sí. Bueno, estoy con tu amigo también, nuestro amigo Lombardini. Sergio Lombardini, Diana Kamen, Irene Almus, Alfredo Castellani, Martina Greiner, que es una chelista muy buena, dirigido por Manuel Santos Murrieta, en el Centro de la Cooperación. Hicimos La Celebración, que vuelve el año 2025, que ya viene, ya asomando. Con La Celebración estaba los viernes. Y que le fue muy bien. Sí, muy bien. Y después Irene Almus es autora y actriz y me convocó mientras estábamos haciendo La Celebración para una obra que se llama Muñeca o el Naufragio, que nos fue bárbaro. Estuvimos los domingos en el Barleta, donde era que es el Teatro del Pueblo, una sala preciosa, histórica, divina, ahí en la diagonal del Torque de Saspeña, a pasito del Obelisco, una obra que es encantadora, que son actores que ensayan, en 1941 ensayan Muñeca de Discípulo y todas las cosas que le pasan a los actores. Estamos dirigidos por Mariana Giovine y en el elenco está Santiago Fracaroli, Sí, son un montón. Estoy haciendo tantas son cosas. Como 5 o 6, claro. Sí, sí. Gastón Frías, Luciana Vieira, ¿quién más? Bueno, somos 5. Son 5 también. Sí. ¿Y los 2 espectáculos los vas a retomar el año que viene en los mismos lugares? En los mismos lugares. En el CCK, en el No, CCC, el Centro Cultural de Recuperación. Y en el Barleta, que también pertenece al CCC, donde era antes el Teatro del Pueblo. En los mismos horarios. En marzo, o el 21 de marzo, vuelve La Celebración, los viernes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas, Muñeca o el Naufragio. Tenemos que ir a verlo, Sí. tenemos que ir a verlo sin duda. Y además estuve haciendo mi personal, Mondo Heavy, de gira. Mundo Heavy y Mundo. Mondo Heavy de gira y La Máquina de la Alegría. Así que. Bueno, alguno de los dos te esperamos acá en la dirigiendo tuerca. una obra corta para un festival que se hizo la semana pasada. Un festival que se hizo por primera vez en Buenos Aires, se llama Brits. Una obra que se llama Todo por el Ranking, con 2 actrices, Gabriela Granda y Mireia Calentino. Hicimos esa obra de 10 minutos. Así que estuve. O sea, rodeado, en 2024 rodeado de proyectos, sí, cosas. con la cabeza y escribiendo cosas nuevas también, ¿no? También. Así que. ¿Y cómo manejas, digamos, el equilibrio entre el laburo? Porque digo, lo que nos apasiona hacer lo que hacemos a veces no tenemos freno, ¿no? Cuando frenás, tenés tus tiempos de descanso, de familia. Y me falta un poco eso. Y ahora bien, Ahora- un descanso. Y voy a tratar de combinarlo, el descanso, digamos, hacer funciones, pero tranqui. Por otro lado, quiero tener una cosa ya nueva, que es como una locura también. Había algo de tu hijo que Siempre está escribiendo tu hijo Mi también. hijo escribió una obra que se llama El Baile del Monito, que lo vamos a hacer en el Centro de la Cooperación, me dijeron para el próximo, después de julio. Sí, es como una versión libre de Calígula. Sí,
Decía un amigo, bueno, Micosi, Pablo, Sí. decía, soy esclavo de mi propia libertad. Decía, ¿no? Es una linda frase que a mí siempre me quedó porque digo, Sí. somos libres los actores, las actrices, la gente del arte, creo que somos gente libre, pero a la vez esa libertad, digo, nos apasiona tanto lo que hacemos que a veces nos esclavizamos de nuestra propia libertad de hacer, ¿no? Sí, ni hablar. Pero bueno. Sí, coincido. Qué bueno, digo, no sentirme solo y saber que Bueno, Pablo es un gran creador de personajes. Sí, creador de sí, personajes, Pablo. de todas las cosas. ya va a venir acá, ya tiene la palabra, me dio el sí. Ya. Y o sea que tenés un 2025 con muchos proyectos. Sí, con muchos proyectos. ¿Y qué consejo tenés para la gente, para los estudiantes, para los que están creando, por ahí para los que no tienen un desarrollo de carrera como la tuya y están ahí viendo a ver qué hacen? ¿Qué podrías decirle? Y que el camino siempre va a ser sinuoso, pero a la larga, o a la corta, o a mediano plazo, se cumple un poco lo que uno quiere. Hay que darle y que seguir y no desilusionarse. Y siempre lo artístico es la salida, es lo que nos salva, lo que nos da energía y podemos resistir, digamos, a cosas tremendas como el mundo de hoy, ¿no? Es tremendo. Está difícil. Sí, está muy difícil. Sí. Sobre Yo todo. estoy haciendo un unipersonal y estoy pensando en la chica del elenco. ¿Qué te iba a decir? Sí, está compleja la situación, pero bueno, creo que el secreto es este, ¿no? Seguir adelante y dándole, haciéndose valer, digamos, y sobre todo llevando los proyectos que uno tiene adelante, ¿no? Sí. Como esto, digo, esta posibilidad de poder desde la tuerca charlar con vos y entrar un poco en el mundo, por ahí no habitual de las entrevistas, sino hablar un poco más para la gente también que está en el ambiente del arte y la cultura y que quiere desarrollarse, que este tipo de conversaciones también le sirven para disparar cosas. Hiciste mucho cine también. Sí, en los últimos años tuve la suerte de que me convocaron directores como Néstor Montalbano, que hice una película que se estrenó este año, se llama Las Corredoras, con Capusotto, con Carola Reina, Alejandra Frechner, Alejandro Müller, una película hermosa, transcurre en los 50 en Corredoras, una ficción media policial, tiene humor, tiene un poco de todo. Es muy hermosa película. Que ahora no está en cartel, pero con puede ser que en algún momento esté en algún... Sí, con esto hice películas muy locas como No llores por mí, Inglaterra, que está en la plataforma en Cinear. Es una película que tiene un despliegue impresionante, que tiene como 1500 extras, que ocurre en las oraciones inglesas, con Michael Lorena, Mita Burnelli, Gonzalo Heredia, Laura Fidalgo, jugadores de fútbol, Cabenagui, Chatruc. Es una película hermosa, de humor y histórica, donde se mezcla el fútbol con las situaciones inglesas, muy divertida y con un despliegue impresionante, ¿no? Antes del detonamiento, digamos, de lo que está pasando con el Inca y todo eso. Sí. Sí. Se hizo en el 2019 la película. Y está en cine, la pueden ver. Con esto dice también Pájaro Volando, donde tengo una aparición en No llores por mí, Inglaterra, con un personaje que tiene un desarrollo muy interesante, muy lindo. Y bueno, y Las Corredoras, que se estrenó este año. Y después trabajé con José Cicala, que es otro director que está haciendo una película por año. Hice con él La Sombra del Gato, una película de Estados Unidos, acá poco tiempo, con Dani Trejo, viste, con Machete. Ahora, mirá vos la cantidad de cosas que haces, que estás todo el tiempo, digo, porque uno, público normal, digamos, tiene como recuerdo el heavy, pero mirá todo el mundo que hay, ¿no? Sí. Toda la carrera y la trayectoria que tenés con diferentes trabajos y diferentes cosas. ¿Y qué me encanta. Eso te iba a decir. Es algo que en los últimos años hice películas, pero me encanta. Me encantaría alguna vez dirigir una comedia en cine, hacer una obra mía en cine, ¿no? Sí, qué bueno. Eso me encantaría. Sí, ¿te gusta la televisión también? Sí.
¿Qué te gusta? Digamos, cada uno debe tener su particularidad, ¿no? Pero vos tuviste la posibilidad de hacer teatro, radio, humor gráfico, todo. Vamos a hacer ahora, antes de pasar a la mesa, son preguntas rápidas de respuestas express. De respuestas lentas. Preguntas rápidas de respuestas lentas. A ver si esto, porque viste que estamos en la era, después vamos a hablar un poquito de la tecnología, pero estamos en la era de las redes, de esto, de lo otro, sí. Todo es fugaz, todo sucede. Lo vamos a hacer un personaje que te marcó como actor. El bufón de la tempestad, con Alfredo Alcón. Ese bufón, un personaje que se llama Trínculo. Yo creo que me dio mucha satisfacción trabajar en el San Martín con Alcón y haciendo un personaje como el bufón bajo la dirección de Luis Pascual. Eso fue en el 2000. ¿Preferís improvisar o un guión estructurado? Improvisar, me gusta mucho. Sí. ¿Lo solés hacer en público, digamos? Sí. Aparte has hecho, digamos, has enseñado también impro con Mojito Sancinetti. Con Mojito y Pedro Cano fuimos los pioneros del match de improvisación, gracias a un francés, Claude Bassin, que trajo el juego de match a la Argentina. Y los tres fuimos discípulos de él y dimos cursos por todos lados. Fue furor, sí. En su momento fue furor. Un lugar donde te encantaría actuar. No, en cualquier lugar. En cualquier lugar que haya un escenario o que no haya un escenario. ¿Preferís escenarios grandes o escenarios chicos? Es lo mismo para mí. Sí. ¿Y qué director o colega te inspiró? Carlos Palacios, un director que tuve a los 20 años, un director que me inspiró muchísimo. Lorenzo Quinteros hizo una obra hermosa, Víctor, los niños al poder, donde dice el personaje de Víctor, que es un chico de 9 años, que digamos es como el fusible de una familia aristocrática. Me gustó mucho hacer eso también. ¿Y cuál fue uno de los elogios, última pregunta, cuál fue uno de los elogios más lindos que tuviste en tu carrera? Justo estoy armando un personaje que se llama Don Elogio. Que es un tipo que habla bien de todo el mundo. Muy bueno. Sí, qué sé yo. ¿Me repite la pregunta? Sí, ¿cuál fue el elogio más lindo que te haya quedado? Eso donde te dicen algo que vos decís, chau, qué lindo que haya generado esto en la gente. Y una persona que me dice, en un momento malo de mi viejo, vos le sacaste una sonrisa, en un momento muy malo y tremendo y trágico, vos sacaste una sonrisa y nos divertíamos con vos y hacíamos frases de tu personaje y nos divertíamos. Eso es... trascender, ¿no? Sí. Trascender. Eso es maravilloso. Y bueno, y ahora vamos a otra sección. ¿Cómo no? Que sería como confesiones de bar. Imagínate que estás a las 6 de la mañana en un bar, ya medio borracho, y te quedaste solo con el barman, que sería yo, sí. Y me haces esas confesiones de cosas que uno no diría en una época normal, digamos. ¿Alguna vez... me traes agua. Sí, con el agua. ¿Te pasó de olvidarte un texto en algún momento? Sí. ¿Y cómo lo llevaste? Y agarrándome un poco, claro, en el unipersonal a veces, no sé si te podés agarrar de algo, pero por ejemplo, me ha pasado en la máquina de la alegría olvidarme algo y tener a mi compañero, ¿no? Siempre que te da la mano y te salva. Eso sucede, puede suceder, te olvidas algo. ¿Y qué, por ejemplo, qué te pasa cuando un chiste no te funciona? O sea, vos haces un chiste y te la voy a pegar, o sea, ¿te ha pasado que decís, chao, pensé que iba a tener éxito y no pasó? Sí, puede pasar. Y a veces me desafío, digamos, a hacerlo de vuelta y por ahí no funciona de vuelta. Soy bastante cabeza dura. Y si no, bueno, lo dejo de lado. Igual hay gente que se ríe en determinados momentos. Que
no son para reír a veces, ¿no? Claro, sí, uno no, eso no lo puede controlar, digamos. ¿Alguna vez pensaste en dejar la actuación y el humor en todos estos años? No, es mi vida, digamos. Sí. ¿Y alguna confesión de algo que no sepamos, que tengamos que saber los argentinos de Eduardo Calvo? ¿Alguna confesión? Bueno, voy a ser padre pronto. Voy a ser padre. Yo ya no sé si creerte. No, me anoté en un seminario, voy a ser padre. Me dedicar a estudiar religiosamente para ser cura. Bueno, te agradezco, vamos a pasar ahora a la mesa. ¿Cómo no? Te agradezco profundamente todo este espacio y este tiempo. Es lindo conocer un poco más de tu vida y de toda tu carrera, que a veces quedan, digamos, los mayores logros, ¿no? Ahí en la luz y bajo el foco, y no llegamos a descubrir todo esto que yo también estoy descubriendo, digamos, junto con la gente acá en La Tuerca. Así que dale, mil gracias por haber venido. No, gracias a vos. Vamos por La Tuerca. Pasemos a la mesa. Bien, bueno, ahora pasamos aquí a este espacio de La Tuerca, donde la gente suele sentarse para disfrutar de los espectáculos, y vamos a seguir charlando un poco, sobre todo de cómo ves ahora la cultura y cómo ves ahora, digamos, el trabajo del arte en el mundo con estos avances tecnológicos. ¿Qué reflexiones tenés sobre cómo atravesamos hoy la cultura, el arte, el espectáculo, la gente, la convocatoria, ¿no? ¿Cómo ves todo ese bagaje de cosas? Muy convulsionado, muy efervescente en sentidos positivos y en sentidos negativos. Se le pega mucho al artista siempre lo pegaron, ¿no? Porque fíjate que en la época de Shakespeare no los enterraban, digamos, con el resto de los mortales. Eso existió siempre, esa discriminación, esa desvalorización a lo que a la gente le gusta, ¿no? Porque los artistas están con el pueblo siempre. Y una parte de ese, no es de ese pueblo, porque son, no sé si son, no quiero ofender a los extraterrestres, pero de gente que daña, digamos, a los artistas, no sé, eso implica una deshumanización tremenda. Pero no solo con la cultura, sino es con la vida misma, ¿no? Con la distribución de las cosas que se crean. No sé, lo veo, ahora nos ponemos a llorar. Veo como que es complejo, es difícil, pero bueno, hay que resistir haciendo arte, lo que nos gusta, es la esencia de uno, ¿no? Y las redes, vos me contás por las redes, sí, yo me voy por las ramas, tienen la particularidad que podés agarrar algo y hacerlo y llevarlo a la práctica, y después también tienes la posibilidad de la esclavitud de eso, ¿no? De trabajar todo el tiempo para las redes o trabajar para las plataformas. No sé, es un momento así de como mucha transición, sopa que no se sabe de transición o de cambio. La impunidad de las redes tampoco me gusta nada, o sea, la impunidad y decir cualquier cosa, ¿no? Me gusta más el barrio, me gusta más el cara a cara. Aparte vos lograste tu carrera y todo tu desarrollo sin el apoyo, digamos, de las redes ni nada, ¿no? Sí. Pudiste llevar, digamos, como nos contaste, digamos, tú y seguís laburando y seguís haciendo. Sí. Igual también hago cosas con las redes. No soy todo el tiempo de estar haciendo cosas, tengo etapas. Como también tengo etapas en el teatro, etapas en el humor, es como que me involucro en cosas diferentes. Y con respecto a lo que decías de la cultura y esto de que históricamente artistas, digamos, son de alguna forma mirados con una lupa, ¿por qué pensás que sucede, digamos, que sucedía y que sucede hoy esto de ver al artista como, a veces hasta como un enemigo en algunos aspectos para cierta gente, ¿no?
Y porque los artistas marcan un poco la diferencia. Digamos, esta sociedad de iguales, o sea, de hacer cosas iguales, los artistas marcan lo distinto y también protestan a su manera contra un mundo inmundo, digamos. Entonces esa protesta es una resistencia y molesta porque mueven las cosas del lugar. Y cuando se mueven las cosas del lugar, tambarea, digamos, de alguna manera el poder o el poder de la mediocridad, ¿no? Creo que somos todos en un conjunto, no lo digo por mí, somos construcción de sentido también, ¿no? O sea, digo, ¿qué sería del mundo si no hubiera arte, cultura, la posibilidad de dibujar, de ver, de reírse, de compartir? Y a la vez, digo, es una forma de batallar el individualismo, ¿no? Sí, sí. La cultura, el arte es unión, es conjunto, es comunidad. Y es esencial e inevitable. Eso no van a poder destruirlo nunca. Como decía la canción, quedan los artistas, ¿no? Pasa todo, decía que terminaba. Sí. ¿Cómo es? No sé el nombre. Pinti terminaba cantando esa canción en mi personal, ¿no? Quedan los artistas. Quedan los artistas, sí. Bien. Tengo un regalo para hacerte. Uy, qué bueno. Tu visita, que Lampedeco, que es un proyecto hermoso que nos acompaña desde que empezamos esta locura de poder hacer entrevistas que a lo mejor nadie quiere ver, o sí, ojalá que sí, mucha gente. Sí. Es una lámpara que la podés poner en la pared, de mesita de luz. A mí me encantan, son lámparas muy finas, muy lindas. Es hermosa. Sabía que tenías una pantalla con esto. Estamos traficando estos hermosos regalos. También obviamente tengo que nombrar a la gente de Mola, que no te convidé en este momento cerveza, pero Mola también nos auspicia este programa, y Umbra Nocturnus, que son los chicos de la productora que nos están ayudando a llevar esta locura. Y digo locura porque está hecha con pasión y, como sabemos, como hablamos hace un rato, con la idea de siempre de ponerse y hacer, porque estamos acá para hacer, para disfrutar de estos momentos. Espero que te hayas sentido cómodo. Muy bien, muy cómodo, muy grato estar acá con vos en este lugar tan hermoso. Es un bar de los 80, 90, es hermoso, divino. Bueno, gracias a los chicos, a los cámaras. Igual lo esperamos para que haga obviamente su unipersonal, lo que quiera acá, porque bueno, ya has venido muchas veces y siempre sos bien recibido. Digo, sabemos que es un lugar de barrio, que es un lugar, digamos, modesto y humilde, pero nos encanta recibir gente con tu talento y que cada vez que venís la rompés y la pasamos genial. Así que ojalá que este próximo 25, con todos los proyectos que tenés, un lugarcito sea para poder estar acá. Vamos a estar acá. Yo no sé, en este 2025 y en Navidad, no sé si me voy a comprar un auto o un pan dulce. Esto fue todo por hoy, solo pero bien acompañado. Los esperamos la próxima.